Revelado, como un joven pobre superó rechazos inesperados para construir un imperio increíble, Javier siempre había sentido que su vida era una montaña rusa de emociones, sus sueños chocando constantemente con la realidad de su barrio en la Ciudad de México. A sus 24 años, la vida le había enseñado que la dignidad no viene en billetes, sino en el amor y el esfuerzo que uno le pone a cada día. Su madre, una mujer de extraordinaria fortaleza, había sido la luz de su infancia, instándole a nunca rendirse ante las dificultades. Todos los días pasaba por la esquina de su casa, el aroma de los tacos de su infancia le recordaba las comidas familiares, pero ahora, con la esperanza de abrir su propio negocio de comida, esos aromas se convertían en un dulce desafío. Sin embargo, cada sueño tiene su precio, y Javier conocía muy bien esa deuda. Cuando anunció que abriría un pequeño puesto de comida tradicional, un aire de burla llenó el barrio. ¿Qué se cree el hijo de la señora elegante abriendo un taco? Susurraban unos mientras que otros reían como si su ambición fuera una broma de mal gusto. El dolor de esos comentarios calaba fuerte en su pecho. La tristeza y la rabia se fundían en su corazón. ¿Acaso soñaba demasiado? Su familia, siempre un pilar, comenzó a dudar, sentían que su vuelo lo alejaría de sus raíces. Atravesar ese túnel oscuro era un reto que pocos pueden imaginar, sin embargo, un día, mientras revisaba un viejo álbum familiar buscando recetas, un destello brillante atrapó su atención. Allí encontró una antigua receta, una joya culinaria de su cultura, olvidada por generaciones, igual que la fe en su propio potencial. La idea de resucitar ese legado ancestral lo llenó de esperanza. No solo abriría un negocio, sino que invitaría a su comunidad a recordar y revivir sus tradiciones. Sería un espacio donde los recuerdos se convertirían en plato y donde las historias de sus antepasados resonarían entre risas y sabores. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con su idea en mente. Javier comenzó a organizar eventos comunitarios en su esquina. Poco a poco los murmullos de risa y las conversaciones llenaron el aire. Así los vecinos que una vez se burlaron, comenzaban a aplaudir su esfuerzo y autenticidad. Las miradas de duda se transformaron en respeto. Pero como en toda historia de lucha, el camino nunca es fácil. Algunos allí mismo intentaron derribarlo, diciéndole que no podía ser lo que no era. Javier sintió que todo se desmoronaba. El susurro del miedo amenazaba con apoderarse de su alma. Con el futuro en sus manos, la pregunta estuvo siempre al borde de su mente: ¿podría realmente transformar el odio en amor? Mientras la comunidad empezaba a unirse, él se dio cuenta de que su verdadero desafío no residía solo en su negocio, sino en un camino más profundo hacia la dignidad. La respuesta lo esperaba al final de cada plato servido. ¿Lograría Javier encontrar la fuerza para unir no solo sus sueños, sino también a su comunidad, en un grito de resistencia y esperanza? La lucha apenas comenzaba, y en su corazón, el fuego de su madre aún ardía con fuerza. Con cada evento que organizaba, Javier notó cómo el barrio empezaba a cambiar un poco. Al principio eran muestras sutiles, una sonrisa aquí, una palabra de aliento allá. Cada taco que servía no solo era una comida, era una historia, una conexión con el pasado. La gente venía atraída no solo por el sabor, sino por la calidez que emanaba de su puesto. El aroma de sus platillos pronto se convirtió en el hilo conductor que tejía de nuevo a su comunidad. Una tarde, durante una de esas reuniones, una mujer anciana se acercó a él, sus ojos brillando de nostalgia. Mis abuelos hacían un platillo similar, comenzó, su voz temblando como las hojas de los árboles. Me llevaban al mercado, siempre había risas, y el olor de la cocina llenaba el aire. Me alegra ver que eso no se ha perdido. Javier sintió un nudo en la garganta. Este reconocimiento, más que cualquier crítica, era lo que lo motivaba a seguir adelante. Cada palabra de esa mujer se sentía como un empujón de ánimo. Pero a medida que el negocio crecía, también lo hacían las expectativas. Algunos de sus vecinos, una vez burlones, ahora comenzaban a asumir que el éxito era un derecho, no un esfuerzo. Eres un empresario, Javier.
Ya deberías estar ganando dinero de sobra, le decían. Él sonreía, por dentro el peso de esas expectativas se apretaba como un lazo. No solo se trataba de él, había un legado del que se sentía responsable y no podía fallar. Pronto, las preocupaciones llegaron a afectar su rendimiento. Las noches pasadas en vela pensando en cómo complacer a todos, replicando recetas y calibrando sabores fueron dejando huella en su cuerpo. La presión era brutal. Una tarde al finalizar un evento se sentó en su banco con las manos temblorosas, sintiendo la carga de la comunidad sobre sus hombros. ¿Y si fracaso? Se preguntó en voz baja, la duda devorando su confianza a pasos agigantados. Fue entonces cuando su madre, que había estado observando su lucha desde la distancia, se acercó y se sentó junto a él. Sus ojos reflejaban sabiduría y cariño. Hijo, la verdadera receta de la vida no es solo sobre éxito, sino sobre aprender a levantarte cada vez que caes. Recuerda por qué empezaste. Sus palabras lo golpearon como un rayo. Esa sinceridad, un recordatorio de sus raíces, fue el ancla que necesitaba. Se sintió renovado, decidido a no dejarse vencer. Al siguiente evento Javier decidió incluir a la comunidad de una manera más directa. Abrió un espacio para que cada persona compartiera su historia, su vínculo con la comida. El cinismo se disipó poco a poco y se transformó en un ambiente de camaradería. Las quejas se convirtieron en risas, los murmullos en conversaciones animadas, y las miradas de desconfianza en miradas de apoyo. Aquella esquina que una vez había sido un escenario de burla ahora estaba siendo transformada en un hogar. Fue en una de esas noches de vulnerabilidad compartida que Javier sintió el poder de la comunidad a su alrededor. Pero a pesar de esa oleada de esperanza, una preocupación persistía en su mente. ¿Aprovecharían los demás su esfuerzo o solo esperaban más de él sin ofrecer nada a cambio? Mientras el evento llegaba a su fin, una figura imprevista apareció en el horizonte, un empresario local conocido por su dureza, que había criticado a Javier en el pasado. Su corazón latía fuerte. ¿Sería este el final de su lucha o el inicio de una nueva oportunidad? ¿Qué haría aquel hombre ante la nueva comunidad que Javier había construido? La tensión palpable llenaba el aire. Javier se preparó para el momento sabiendo que podría cambiarlo todo. Javier había escuchado historias sobre el empresario, don Alberto. Un hombre con un ojo crítico y una lengua afilada. Se decía que pocos se atrevían a desafiarlos, y aquel encuentro era una bola de nieve que rodaba cuesta abajo, a punto de desbordarse. Con cada paso que don Alberto daba hacia él, la multitud se volvió silenciosa, los murmullos se apaciguaron y todos esperaban una palabra, un gesto que definiera su camino. Así que eres tú el que está revolucionando este lugar, dijo don Alberto con una voz profunda, casi burlona. Las manos de Javier se apretaron. No podía permitir que le temblara la voz. Sí, don Alberto. Solo estoy intentando traer de vuelta un poco de lo que nos une, respondió, sintiendo como un torrente de emociones crecía en su pecho. Era más que un simple negocio, era su hogar, su comunidad. De repente don Alberto sonrió, una sorpresa que recorrió el ambiente. Te admiro, hijo. No muchos tienen el valor de hacer lo que haces. Aquellas palabras rompieron el hielo, y por un momento Javier sintió un rayo de esperanza. Pero al instante la sombra de una preocupación acechó su mente. ¿Cuál es el precio de esa admiración?, se preguntó. Me gustaría hacerte una propuesta, continuó el empresario, cruzando los brazos. Veo potencial en tu idea, pero para crecer necesitarás más recursos. Tal vez incluso un socio. La multitud contenía el aliento, y Javier sintió que su mundo daba un giro vertiginoso. ¿Socio? ¿Con alguien tan temido y enigmático? Cada palabra de don Alberto le hizo cuestionar lo que había construido con tanto amor. ¿Estaba dispuesto a renunciar a parte de su sueño por la seguridad de un éxito inmediato? Sabía que no podía actuar a la ligera. Si aceptaba, perdería el control sobre su proyecto, su legado. Mientras reflexionaba, una voz resonó entre la multitud. No lo hagas, Javier. Eres lo mejor de este lugar. Era Paloma, una joven del barrio que había empezado a ayudarlo en los eventos. Su mirada destilaba preocupación, pero también fe en él. Las palabras de ella resonaron en su cabeza. Estaba listo para dejar que el miedo a fracasar lo llevase a tomar una decisión que podría arruinarlo todo. Javier volvió su atención a don Alberto, quien esperaba con una calma calculada.
Tienes una oportunidad ahí, chico. Solo debes saber si estás listo para dejar atrás tus miedos. Las palabras del empresario estaban impregnadas de un desafío seductor. Un dilema, seguir su intuición y mantener la esencia de su sueño, o aceptar una oferta que podría cambiar su vida. Entonces, Javier recordó las historias de las personas a su alrededor, los rostros que habían compartido risas, lágrimas y esperanza con él. ¿Qué pasaría con ellos?, pensó. Necesitaba una respuesta que no solo resolviera su inquietud, sino que también salvaguardara el espíritu de su comunidad. Se quedó en silencio, respirando hondo, sintiendo cada latido en su pecho. Estoy agradecido por la oferta, don Alberto, pero debo pensarlo. No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. La decisión se formaba en su interior y era tan poderosa como el aroma de sus tacos en una noche de verano. Cuando don Alberto se inclinó hacia atrás, Javier comprendió que las palabras de su madre resonaban en su mente. Esta vez, no solo luchaba por su legado personal, sino por el alma de su comunidad. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que su vida estaba a punto de cambiar, como un volcán a punto de erupcionar. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, una figura desconocida se acercaba. Era un joven con un aspecto decidido, que traía consigo un secreto que podía cambiarlo todo. Javier sintió un estremecimiento. ¿Qué querrá ahora?, se preguntó con el corazón en la garganta. La intriga lo envolvía. ¿Sería esto el comienzo de una nueva etapa o el desenlace de su lucha por el barrio? Javier observó al joven acercarse con paso firme. Su mirada era decidida, y a pesar de la confusión de la multitud, parecía que solo existían ellos dos en ese instante. Hola, soy Lucas, dijo extendiendo su mano. Se notaba que tenía una historia que contar y Javier, aún con el eco de don Alberto en su mente, no pudo evitar aceptar el gesto. ¿Qué necesitas, Lucas?, preguntó mientras la multitud se dispersaba lentamente a su alrededor, dejándolos con la sensación de un secreto a voces. Vengo de parte de alguien que quiere ayudarte. El mundo de don Alberto no es lo que parece, dijo Lucas, bajando la voz con un toque de urgencia que hizo que Javier se tensara. Las palabras don Alberto resonaron en su cabeza como un gong. ¿Cómo sabes de mí? ¿De mi proyecto?, cuestionó Javier, mientras una mezcla de curiosidad y desconcierto llenaba su mente. Lucas lo miró fijamente, buscando la sinceridad en sus ojos. Este barrio, esta comunidad, es especial. Todos hablamos de ti. Lo que haces inspira a la gente. Aunque Lucas sonaba confiado, Javier necesitaba más. ¿Y qué quieres decir con que el mundo de don Alberto no es lo que parece? ¿Por qué deberíamos tener miedo de él? Javier insistió, sintiendo que su voz, una vez firme, ahora temblaba ante aquella revelación. Porque él tiene sus propios intereses, no le importa la gente, solo la ganancia, respondió Lucas, haciendo énfasis en cada palabra. He visto cómo otros han caído en sus trampas. Comienzas a perder la visión de lo que realmente importa. Una vez que entras en su círculo, es difícil salir. Javier sentía que la adrenalina recorría cada rincón de su ser. Reconocía un fuego interno que se avivaba al escuchar las palabras de Lucas. ¿Y tú? ¿Por qué me hablas de esto? ¿Qué te mueve? Porque yo mismo fui víctima de su juego. Intenté colaborar con él en el pasado. Pero lo que empecé como un sueño se convirtió en una pesadilla. Perdí todo. Luego entendí que la verdadera fuerza está en la comunidad, en lo que tú has estado construyendo. En ese momento Javier vio la verdad reflejada en los ojos de Lucas. La lucha por un sueño no solo era suya, era un esfuerzo colectivo que resonaba en cada rincón del barrio. ¿Qué me aconsejas? Lucas tomó un respiro profundo. Debes estar preparado. La propuesta que te hizo no es un simple sociólogo. Es un trato lleno de condiciones ocultas. La decisión de aceptar o rechazar lo que te ofrece no solo cambiará tu vida, sino a todos los que dependen de ti. Mientras las emociones de Javier se debatían entre la esperanza y el miedo, la imagen de Paloma se le presentó en la mente. ¿Era riesgo suficiente para jugar con el futuro de todos? La voz de don Alberto aún resonaba como un eco en su cerebro. Tenía que pensar claro. Dame un momento, dijo finalmente al tiempo que dio un paso atrás, sintiendo que la hora de la verdad se acercaba. De repente, un grito interrumpió su reflexión. Javier. Lucas. Era Paloma acercándose rápido con su expresión canalla. ¿Qué está pasando?
Hay algo que debes saber. Javier sintió un estremecimiento. El corazón le palpitaba mientras veía a Paloma en su camino. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el desenlace de esta historia ya estaba tejido con hilos de incertidumbre. ¿Qué es lo que no sé?, preguntó sintiendo el peso de un secreto que podría cambiarlo todo. Paloma se detuvo frente a ellos, herida pero decidida. El barrio está en peligro. Don Alberto está haciendo movimientos que podrían afectar a todos nosotros. El aire se volvió pesado con la verdad, y por un momento Javier supo que lo que había comenzado como un simple proyecto de comunidad se estaba transformando en un campo de batalla por la supervivencia. Su elección se volvía más urgente. Mientras las sombras del atardecer comenzaban a cubrir las calles, las dudas en su mente se disiparon. La lucha apenas comenzaba, y aún había mucho en juego. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un nuevo giro se presentó ante él. Quien esperaba, tenía información vital sobre el pasado de Don Alberto, algo que lo llevaría a un camino que jamás imaginó recorrer. ¿Cómo sabes eso? ¿De dónde te llega la información? La intriga crecía y Javier sintió que el tiempo se había detenido, mientras el camino hacia adelante se tornaba cada vez más incierto. La decisión ya no estaba solo en sus manos, era una tormenta que inevitablemente se desataría. El rostro de Paloma se tornó serio, como si estuviera a punto de desvelar un secreto enterrado por años. Javier se sintió atrapado en el remolino de su propia confusión y ansiedad. Preguntas chocaban en su mente: ¿cuál era el verdadero pasado de Don Alberto? ¿Qué secretos había guardado? La urgencia del momento hizo que el aire alrededor de ellos se sintiera frío, incluso con el sol ya ocultándose en el horizonte. Él no siempre fue así, comenzó Paloma, sus palabras fluyendo con una mezcla de valentía y temor. Antes Don Alberto era solo un hombre con sueños, igual que tú y yo. Pero algo cambió y desde entonces, ha ido acumulando poder a expensas de otros. Javier frunció el ceño. ¿Y tú sabes qué lo llevó a convertirse en eso? Ella asintió lentamente. Mi madre era una de las personas que trabajó con él al principio. Tenían planes grandes para el barrio, ayudar a la gente, pero su ambición fue devorándolo. Cuando mi madre intentó poner un límite, él la despidió y empezó a borrar a todos los que se interponían en su camino. Las palabras de Paloma resonaban en el corazón de Javier. La lucha por el sueño comunitario que él había alimentado parecía ser el eco de un pasado tejido con hilos oscuros. ¿Cómo puedo detenerlo?, preguntó sintiéndose cada vez más impotente. Lucas, que hasta ese momento había estado en silencio, se inclinó hacia adelante. No vas a poder hacerlo solo. Necesitamos crear una red, unir a las personas que confían en ti. Si realmente quieres salvar al barrio, debes hacer frente a Don Alberto con la fuerza de todos. Javier asintió, sintiendo que el peso de la responsabilidad lo aplastaba. ¿Cómo podemos juntar a la comunidad? ¿Qué les diré? La idea de enfrentar a Don Alberto lo aterraba, pero sabía que no podía retroceder. Primero debemos romper el silencio, dijo Paloma. Las personas tienen miedo de él, pero si les mostramos que no están solos, podrían encontrar el valor para luchar. Había un brillo decidido en sus ojos, como si hubieran despertado recuerdos de su madre luchando contra las sombras que la oprimían. Y lo segundo, añadió Lucas, debemos investigar más sobre las actividades de Don Alberto. Conseguir pruebas, mostrarles a todos lo que está pasando realmente. Así no será solo un susurro en la oscuridad, será una verdad que no podrán ignorar. Las palabras de ambos comenzaron a ocupar espacio en la mente de Javier. Tenía que actuar rápido, pero la imagen de la comunidad desmoronándose ante el poder de Don Alberto se le presentaba como una sombra inminente. ¿Y a quién le podemos hablar?, preguntó, sintiendo la adrenalina fluir por sus venas. Hay un grupo de personas que también fueron afectadas por él. Ex-empleados, vecinos que han perdido sus hogares. Podemos organizarlos, hacer correr la voz, explicó Paloma, mientras la brisa fresca de la tarde traía consigo un aire de cambio. Javier sintió cómo crecía su determinación. Las voces de la comunidad comenzaban a resonar en su corazón. Tenía que reunir a todos, no solo por sí mismo, sino por cada uno de ellos que había soñado con un futuro mejor. Vamos a necesitar un plan. Una reunión donde todos puedan hablar, compartir sus historias, dijo Javier, sus ojos brillando con la emoción de un nuevo propósito. Las imágenes de los rostros de sus vecinos lo motivaban.
Esta noche podríamos empezar, sugirió Lucas. Puedo ayudar a reunir a algunos. Yo también, se ofreció Paloma con un brillo determinante que iluminaba su rostro, pero antes de que pudieran seguir adelante, un ruido distante interrumpió su conversación. El sonido de motores acercándose resonaba en el aire, como un mal presagio. Javier se giró hacia el ruido, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué está pasando?, preguntó con voz temblorosa. Paloma y Lucas intercambiaron miradas. Es un grupo de hombres de don Alberto, susurró Paloma. Vienen a hacer su trabajo. Debemos irnos ahora. El miedo y la adrenalina se apoderaron de Javier mientras miraba hacia el camino, dándose cuenta de que la lucha que había empezado era solo el principio de algo mucho más grande y peligroso. La comunidad requería su valentía, pero ¿tendría suficiente tiempo para proteger a los que amaba? La respuesta estaba a un paso de distancia, y las sombras se alzaban en su contra. ¡Vamos! No tenemos tiempo, gritó Lucas, empujando a Javier hacia la dirección opuesta mientras el rugir de motores se intensificaba detrás de ellos. La noche apenas comenzaba y el peligro ya estaba a sus puertas. ¿Sería capaz Javier de enfrentar lo que vendría o el precio a pagar sería demasiado alto? La noche se cernía sobre ellos, cada paso resonando en el pavimento como un recordatorio del tiempo que se escabullía entre sus dedos. Javier no podía dejar de pensar en sus vecinos, en las familias que dependían de él. Sentía una mezcla de terror y determinación en su interior, como si cada latido de su corazón gritara por la lucha que se avecinaba. ¿Por dónde vamos?, preguntó Paloma, mirando ansiosamente hacia atrás, donde las luces de los vehículos comenzaron a iluminar el camino. No había tiempo para dudar. Por aquí, respondió Javier, desviándose hacia una calle lateral, evitando ser visto. La adrenalina lo empujaba, pero su mente bullía con preguntas. ¿Qué harían si los hombres de don Alberto los alcanzaban? Cada vez más se daba cuenta de que no solo estaba en juego su vida, sino también la de todos a su alrededor. Necesitamos encontrar un lugar seguro y hablar con los demás, murmuró Lucas mientras corrían. No podemos dejar que nos atrapen. Su voz era un eco de la ansiedad latente que todos sentían. Tras unos minutos que parecieron horas, llegaron a un viejo café que solía ser el punto de encuentro del barrio. Sus paredes desgastadas guardaban historias de risas y lágrimas, un refugio que aún podía ofrecerles tranquilidad. Al entrar, Javier cerró la puerta de un golpe y se dirigieron a una esquina oscura que ofrecía un poco de privacidad. A lo lejos la música suave del lugar contrastaba con la tensión palpable que llevaban consigo. Primero necesitamos calmarnos, dijo Javier, tratando de infundir algo de esperanza. Voy a hablar con algunos de los vecinos, conseguir que se unan a nosotros. Si llegamos a un acuerdo podemos enfrentarlos juntos. Paloma lo miró con determinación. Sí, pero también necesitamos pruebas, saber exactamente qué está haciendo. Eso nos dará más fuerza. Su voz era firme, pero Javier podía ver el rayo de duda en sus ojos. Sabía que no era sencillo, pero también sabía que la verdad siempre tenía su camino para salir a la luz. Puedes hablar con Marta, la mujer que vive al final de la calle. Sé que trabajó para él y puede tener información, sugirió Lucas. Sí, pero debemos tener cuidado, recordó Javier. Don Alberto no se detiene ante nada. La imagen del potente hombre que había sido una vez su aliado en el barrio se convirtió en la pesadilla de sus pensamientos. Mientras planificaban la reunión, un grupo de viejos amigos del barrio comenzó a llegar. Uno a uno se fueron acercando, mirando con inquietud a su alrededor, como si el aire cargado de peligro estuviera claramente visible. Javier sintió un calidez en el corazón al ver sus rostros, cada uno reflejando la misma determinación en sus ojos. ¿Qué hacemos, Javier?, preguntó Pedro, un apasionado defensor de su comunidad. Don Alberto nos ha estado despojando durante años. No podemos quedarnos callados más tiempo. Esta noche debemos crear un plan. Hablar, compartir nuestras historias y unir fuerzas, respondió Javier, sintiendo que la chispa de esperanza crecía entre ellos. No estamos solos en esto. Cada voz cuenta. Las conversaciones fluyeron y las historias salieron a la luz, despertando la rabia y el deseo de luchar. Había un poder en sus palabras, una energía que vibraba en el aire. Al compartir sus experiencias, comenzaron a formar esa red que habían imaginado. La certeza de que la comunidad era más fuerte unida se hizo palpable, pero de repente,
un ruido ensordecedor destrozó el silencio del café. Un cristal se rompió. Las luces comenzaron a parpadear, y Javier sintió que la esperanza se desvanecía en un instante. Estaban siendo atacados. ¡Rápido! Todos afuera, gritó Paloma, su rostro blanco de pánico. Con el corazón en la garganta, Javier comprendió que el enfrentamiento había comenzado. No era solo una disputa por su barrio, era su propia supervivencia la que estaba en juego. ¿Tendrían suficientes aliados para resistir el embate de don Alberto y su ejército? El tiempo se detuvo y sabía que el futuro de todos dependía de su próximo movimiento. La lucha por el barrio. No había hecho más que empezar, y el destino se estaba escribiendo en medio de la incertidumbre. El pánico se desató en el café. Los gritos de los amigos se mezclaban con el sonido del vidrio roto, y el aire se llenó de un temor palpable. Javier sintió que su corazón latía con más fuerza, como si estuviera marcando el compás de la lucha que se avecinaba. Con un instinto renovado, agarró la mano de Paloma y la de Lucas. «¡Vamos!», gritó tratando de tomar el control. Salieron por la puerta trasera, donde la oscuridad los abrazó. Todo estaba en silencio, pero la sensación de peligro era inminente. La calle estaba desolada, y el sonido de pasos lejanos les decía que no estaban a salvo. Javier sintió una mezcla de miedo y adrenalina. La decisión de luchar se había hecho más clara, pero el costo de esa batalla ahora parecía abrumador. «A la izquierda». «Por el callejón», exclamó Lucas señalando rápidamente. Corrieron entre las sombras, el aliento entrecortado y las palpitaciones rítmicas de sus corazones resonando en sus oídos. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Paloma, su voz casi un susurro. Javier miró a su alrededor, buscando alguna señal de lo que podían hacer a continuación. «Necesitamos un refugio. La azotea del viejo edificio, ahí tenemos una vista y podremos ver si se acercan», sugirió, recordando que de este lugar habían visto a don Alberto en el pasado. Las escaleras del edificio crujían bajo sus pies mientras subían rápidamente, cada peldaño marcando una cuenta regresiva. La puerta de acceso a la azotea estaba medio abierta, y Javier la empujó con fuerza. Sus ojos se ajustaron a la luz de la luna que brillaba en la noche. Cuando llegaron, se agacharon detrás de la pared baja que delimitaba la azotea. Desde allí podían ver la calle, junto a las luces que se acercaban. «Mira. Son sus hombres», murmuró Lucas señalando. Javier sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Su estrategia de huida había fallado, y ahora era el momento de hacer algo audaz. «Debemos pensar en cómo informar a los demás», dijo Javier, mientras evaluaba la situación. «Contar con su respaldo es esencial. Cada uno que se una a nosotros puede hacer la diferencia». En su mente vislumbraba la idea de usar sus habilidades para comunicarse con otros vecinos, repartir volantes o lanzar información en redes sociales. «Pero necesitamos pruebas de lo que hace don Alberto, eso nos dará legitimidad», intervino Paloma, con una chispa de determinación que iluminaba su rostro. «Si logramos grabar algo, o incluso encontrar documentos en su oficina». El plan se empezó a tejer en sus mentes, lo que hizo que Javier sintiera una oleada de confianza, aunque la ansiedad aún lo acechaba. «Está bien, tú y Lucas se quedarán aquí vigilando mientras yo», se detuvo, mordiendo su labio. «Voy a infiltrarme en su oficina, un riesgo enorme, pero vale la pena». «No. Eso es demasiado peligroso», dijo Paloma con un pálido semblante. «No podemos permitir que te atrapen. Si no tomamos riesgos, este ciclo no se romperá». «Por favor, confíen en mí», respondió Javier, sintiendo que la responsabilidad le pesaba en el pecho. Miró a Paloma y Lucas, buscando su apoyo. Después de un tenso silencio, ambos asintieron, comprendiendo que la determinación de Javier era inquebrantable. Un último vistazo, y levantó la mirada al cielo estrellado. «Voy a hacerlo. Y regresaré con las pruebas que necesitamos». Con una última mirada a sus amigos, dio un paso atrás, preparándose para descender. La adrenalina lo empujaba, y cada latido de su corazón era un rugido de esperanza entre los ecos de su comunidad. Mientras se alejaba, un pensamiento surgió en su mente. ¿Y si lo atrapan antes de conseguir lo que necesita? Pero Javier desechó esa idea. «No puedo rendirme», se repitió. La lucha no solo era por su barrio, era por cada familia que había confiado en él. La verdadera prueba estaba por venir, y en su interior, sabía que no se detendría hasta lograr el cambio, pero el reloj corría,
y el peligro acechaba mucho más de lo que imaginaba. ¿Lograría Javier conseguir la información y regresar antes de que la sombra de don Alberto lo alcanzara? La verdad lo impulsaba, pero el resultado era incierto, y el juego apenas comenzaba. Javier se deslizó por las escaleras del viejo edificio, cada paso resonando por los escalones de madera, como un eco de su valentía y determinación. La noche lo envolvía, pero su mente estaba clara, enfocada en lo que debía lograr. Mientras bajaba, su corazón no dejaba de latir aceleradamente, sabía que cada segundo contaba. Al salir a la calle, la brisa fría le acarició el rostro, dándole un momento de lucidez. En las sombras de las calles vacías, las luces de la oficina de don Alberto brillaban como estrellas nefastas. Javier se detuvo un instante observando desde la distancia. A pesar de la oscuridad, su intención brillaba con más fuerza. Solo necesito un momento, murmuró para sí mismo. Se acercó a la entrada del edificio con el corazón encogido. Recordó las advertencias de Paloma, la preocupación en su voz. Y aunque cada fibra de su ser quería volver junto a ella y Lucas, sabía que no podía permitir que su angustia lo frenara. No podía fallarles, bajó la vista a su teléfono. Tenía una linterna, una cámara y un cuaderno viejo. Todo lo que necesitaba. Con cada paso en dirección a la oficina, dedujo que los hombres de don Alberto no estarían prestando atención. Así que se acercó a la entrada lateral que siempre había visto, antes de que la sombra del poder se expandiera sobre su barrio. Con manos temblorosas, empujó la puerta. La oficina estaba oscura, pero podía ver las sombras moverse de un lado a otro. Con cuidado, se deslizó dentro. El aire estaba impregnado de un olor a cigarro y trago barato. Javier se agachó ocultándose detrás de un viejo sofá desgastado, mientras veía a dos de los hombres de don Alberto conversar en voz baja. ¿Ya tenemos listos los papeles para el nuevo proyecto?, preguntó uno, el rostro parcialmente iluminado. Javier contuvo la respiración. Sí, y si hay problemas lo resolveremos al estilo viejo, respondió el otro con una sonrisa siniestra. Esa frase hizo que Javier se estremeciera, sabía a qué se refería. Era el mismo método que había utilizado su familia para hacerse a un lado de esas prácticas sucias. El hambre de conocimiento creció en su interior. Se acercó más a la mesa donde se encontraban algunos documentos, con la esperanza de encontrar algo que implicara a don Alberto de manera tangible. Mientras rebuscaba, su mente divagaba entre imágenes de su barrio, los rostros de las familias que siempre luchaban y trabajaban para salir adelante. Esto es por ellos, se decía, mientras sus manos temblorosas alcanzaban un maletín que había quedado ligeramente abierto. El brillo del metal de una máquina de escribir reflejó la luz de su linterna. Al abrirlo con cautela, sus ojos se posaron en documentos que parecían incriminatorios, transacciones y acuerdos que no debían existir. Su corazón se aceleró, había encontrado lo que necesitaba. Pero en ese momento un sonido interrumpe su concentración. La puerta principal se abrió de golpe y un grupo de hombres entró en el lugar. Javier, paralizado por el terror, se aferró al maletín con fuerza. ¿Y ahora qué?, se preguntó, sintiendo el sudor frío bajar por su espalda. Tenía que actuar rápido. No podía dejarse atrapar, no cuando su barrio contaba con él. Se deslizó entre las sombras, moviéndose con la rapidez de un rayo. El silencio lo cubría como un manto, pero el latido de su corazón resonaba en sus oídos, creando una sinfonía de urgencia desesperada. Él sabía que tenía que salir, pero antes de que pudiera encontrar la salida, lo escuchó. Una voz profunda, cargada de poder y venganza: encuéntrenlo. No puede estar lejos. Instantes después, oyó los pasos acercándose. La adrenalina pulsaba en sus venas. Con el maletín bajo el brazo, Javier supo que debía usar cada recurso que podía. La lucha por su comunidad nunca había sido más real, y la verdad estaba al alcance de su mano. Pero se convertiría en un héroe o caería en la trampa de sus enemigos. Con su aliento entrecortado, comenzó a moverse hacia un camino alternativo. Las luces de la oficina brillaban intensamente detrás de él, pero adelante la libertad lo llamaba. La noche era joven y la verdad aún más, pero lo que Javier no sabía era que en su búsqueda, se cruzaría con un traidor oculto entre los suyos, capaz de deslealtad en el momento más crucial. ¿Quién sería y cuánto peligro representaría para él y su misión? Javier se movía rápido entre las sombras, sabiendo que el tiempo no estaba de su lado. La oficina olía a peligro, y él podía sentirlo en el aire.
Cada crujido del suelo resonaba en su cabeza, haciendo que su pulso se disparara. ¿Por dónde demonios salgo de aquí?, pensaba, mientras buscaba una ruta de escape. Al llegar a una puerta trasera, la esperanza brotó en él, pero el sonido de pasos retumbantes lo detuvo en seco. No podía ser atrapado ahora. Con calma forzada, se agachó cerca del suelo, manteniéndose cerca de la pared. La luz brilló a través de un vidrio roto, proyectando sombras danzantes en el suelo manchado. Se concentró tratando de recordar cada rincón de la oficina. Podía sentir la presión de la tensión que lo envolvía. La voz firme de don Alberto retumbaba en su mente, pululando con la amenaza que esa figura representaba. Revistar cada rincón. No dejemos que escape. La orden hizo que su estómago se retorciera. Javier ya había visto cómo operaban esos hombres. No había límites para ellos, y la única forma de sobrevivir era mantener la calma. Con un golpe de valentía, decidió actuar. Usó la linterna para inspeccionar lo que parecía un pequeño armario al lado de la puerta. Abrió la puerta con cuidado, esperando que no chirriara. El espacio era angosto, pero podría esconderse allí si era necesario. Justo cuando se metió, oyó pasos acercándose a la habitación. Con el corazón palpitando en su pecho, se mantuvo inmóvil, mientras los hombres de don Alberto pasaban cerca. ¿Lo encontraron?, preguntó uno de ellos. No, pero está aquí. Lo siento, en el aire. No podemos permitir que se escape, respondió otro con un tono de voz que detendría el aliento de cualquiera. Javier sintió el sudor frío correr por su frente mientras se esforzaba por no hacer ruido. Cada palabra que salía de sus labios resonaba como campanas de advertencia. ¿Qué haría si lo encontraban? La imagen de su familia cruzó por su pensamiento, y de repente se sintió invadido por una oleada de determinación. No puedo dejar que esto se acabe aquí, se dijo a sí mismo mientras contenía la respiración. Con el eco de sus voces alejándose, Javier buscó su salida. A través de los tonos tenues de la noche vio una pequeña ventana que daba al callejón. Era estrecha, pero su corazón le decía que tenía que intentarlo. Sin darse tiempo a pensar, se deslizó fuera del armario y se dirigió hacia la ventana. Con esfuerzo, logró abrirla. Su cuerpo se movía en movimientos rápidos y decididos, incluso cuando su mente se llenaba de dudas. Solo un momento más, pensó mientras empujaba su cuerpo a través del marco. Al caer al suelo, el frío concreto le golpeó como una realidad brutal. La noche estaba oscura, pero el peligro seguía presente. Sin importar cuántas veces se lanzó hacia adelante, las sombras de don Alberto seguían presentes en su mente. Sabía que necesitaba hacer algo más que escapar, debía ir más allá. Sin embargo, mientras corría a lo largo del callejón, sintió que se retorcía el estómago, una punzada de inseguridad. ¿Y si no había encontrado nada útil? ¿Y si todo era en vano? La preocupación por su familia y su barrio lo motivaba, pero la duda acechaba como un lobo tirado a la medianoche. De pronto, una figura apareció ante él, iluminada débilmente por la luz de una farola. Era un hombre que parecía familiar. Javier dijo, su voz mezcla de urgencia y miedo. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Javier no se detuvo, pero la curiosidad lo hizo girar. La figura avanzó, y a medida que se acercaba, la sombra se transformó en un rostro conocido. Soy yo, Mateo, tu amigo. Pero antes de que Javier pudiera procesar la situación, la preocupación invadió su rostro. Tienes que venir conmigo. No tienes idea del peligro que te acecha. Javier sintió que se helaba la sangre en sus venas. ¿Qué sabes? ¿Qué peligro? La confusión lo invadía, pero la urgencia de Mateo era palpable. Hay una traición entre nosotros, Javier. Doblemente inesperada. El tiempo se agota. Vamos. Las palabras de Mateo resonaron como un toque de clarín. Algo oscuro se movía entre ellos, y el camino a seguir se tornaba impredecible. ¿Entrelazado con quién? ¿Acaso uno de los nuestros? La ansiedad y la necesidad de respuestas batallaban en su pecho. Javier se dio cuenta de que aquel encuentro podría cambiarlo todo. El camino por delante no solo se llenaba de mayor riesgo, sino que una vez más, un dilema surgía, un amigo al que podría seguir, o la tensión de su propia misión personal. Pero mientras sus voces se perdían en la noche, se dio cuenta de que no podía confiar ciegamente en nadie. La verdad estaba más lejos de lo que imaginaba, y el peligro no solo venía del exterior, sino del mismo corazón del barrio que amaba.
¿Seguiría adelante con Mateo o se arriesgaría a enfrentar a don Alberto solo? La decisión estaba por llegar, pero el tiempo no esperaba. Javier respiró hondo aferrándose al maletín cargado de documentos incriminatorios. Aquel encuentro con Mateo le había dejado una mezcla de desconfianza y necesidad de protección. No podía darse el lujo de permitir que el peligro lo alcanzara. Necesito saber más, pensó, decidido a no dejar que la sombra de don Alberto cayera sobre el barrio que tanto amaba. Con un movimiento decidido, se despidió de Mateo. No puedo fallarles, no a ellos, murmuró mientras continuaba su camino. Sabía que la traición podía estar latente entre sus conocidos, y no podía dejar que eso lo debilitara. Con cada paso, se acercaba más a su comunidad. Allí, tras la bruma de la incertidumbre, encontraba la fuerza para seguir adelante. Las luces del café donde había dejado a Paloma y Lucas se alzaban en la distancia. Ya no había tiempo que perder. Necesitaba reunir a todos y compartir lo que había encontrado. La determinación ardía en su pecho como el fuego que siempre había visto brillar en su madre. Al llegar, la atmósfera era tensa. Sus amigos lo observaban, sus miradas llenas de expectativa. Javier se aclaró la garganta. He encontrado algo que puede cambiarlo todo. Don Alberto está tramando un plan que podría destruir este barrio si no lo detenemos. El murmullo de inquietud corrió por la sala. Necesitamos actuar, y rápido. ¿Están conmigo? Las cabezas comenzaron a asentir, y una sensación de unidad comenzó a fluir. Paloma se acercó con el brillo de la determinación en sus ojos. ¿Qué planeas? Vamos a reunir a todos. Necesitamos pruebas y debemos estar listos para enfrentar a don Alberto. Esta vez no estamos solos. No voy a dejar que se salgan con la suya, dijo Javier, sintiendo el poder de la comunidad a su alrededor. Desde la esquina, Marta, la mujer que había trabajado con don Alberto, se acercó. Yo sé cosas, he tenido acceso a su oficina. Te ayudaré a obtener más información. Con su ayuda, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Javier sonrió agradecido por el respaldo. Esa misma noche organizaron una reunión con todos los vecinos. En el corazón del barrio, bajo el brillo de las estrellas, las voces de la comunidad resonaban con fuerza. Javier, en medio de ellos, sintió como el espíritu de resistencia crecía. Vengan a contar sus historias, instó, mientras los presentes comenzaban a compartir sus experiencias de lucha. Cada relato era un eco del sufrimiento y la esperanza. Mientras la reunión avanzaba, el ambiente se cargaba de energía y fervor. Las risas empezaron a mezclarse con lágrimas, y la risa de siempre tomó un nuevo sentido. Todo el pasado de dolor podía convertirse en un presente de unión. La comunidad redescubría su voz, y Javier, sintiéndose más fuerte que nunca, abrazó el poder que emanaba de ellos. Al final de la noche, cuando todos se despidieron, un silencio se instaló. Javier sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Esto es solo el comienzo, pensó con el corazón palpitando de esperanza. Sin embargo, aún quedaba la sombra de la traición en el aire. Alguien en la reunión había estado observando, un rostro que se sentía familiar. Lucas se acercó. Debemos tener cuidado, Javier. No todos comparten nuestra visión. Javier asintió sabiendo que el peligro siempre acecharía. Los días pasaron, y Javier con su equipo empezaron a difundir el mensaje en el barrio. Los cimientos de su comunidad parecían temblar, pero la unión de todos se volvía más fuerte. Pronto la voz se corrió y aquellos que alguna vez dudaron de él comenzaron a acercarse, esta vez con respeto y admiración. Finalmente, un momento llegó. Don Alberto estaba programado para un evento privado, un intento de mostrar su control y poder. Javier sabía que ahí podrían tener la oportunidad de exponerlo. Es el momento, dijo al reunir a los demás en su pequeño puesto de tacos, transformado en un centro de estrategia. La noche se adueñó del ambiente y el bullicio aumentó en las calles. Con cada taco servido, la tensión crecía. Cuando hagamos nuestra jugada, debemos ser rápidos. Todos debemos estar listos para grabar, y si es necesario, enfrentarlo directamente, instruyó él, sintiendo el latido de la comunidad a su alrededor. Las miradas eran firmes y valientes. En el aire flotaba la esencia de unidad que Javier había querido formar desde el principio. Estaba claro que sus sueños ya no eran suyos exclusivamente, eran de todos ellos. Cuando llegó el momento del evento de don Alberto, la multitud se reunió expectante.
Javier se situó al frente, el maletín en mano. Al ver a don Alberto desde la distancia, una mezcla de nervios y determinación se instaló en su pecho. «Es hora de despertar a la comunidad», gritó Javier, llamando la atención de todos los presentes y de aquellos que lo desafiarían en ese instante. La multitud creció en cantidad, y Javier sintió que el poder de su voz resonaba. Cuando por fin se enfrentó a don Alberto, Javier habló con firmeza. «Hoy no solo estoy aquí por mí, sino por cada uno de nosotros. Nuestras historias, nuestras luchas han sido ignoradas demasiado tiempo». La comunidad estalló en aplausos. Don Alberto, sorprendido, intentó refutarlo, pero ya no tenía el control. Las pruebas que Javier había reunido comenzaron a emerger, y cada ciudadano se plantó firme, gritando sus relatos de despojo y dolor. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la verdad salió a la luz. Las palabras con las que don Alberto había manipulado el barrio ahora se convertían en su condena. Había llegado el momento de la justicia. Javier sonrió viendo cómo su comunidad renacía de sus cenizas, el amor, la valentía y la unidad llenando el aire cada vez más fuerte. El barrio, al fin, sería el lugar donde los sueños pudieran florecer sin miedo. Javier supo que su travesía había cambiado no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Nunca más serían un mero eco, ahora sus voces eran un canto poderoso de esperanza. Pronto, la historia de Javier se volvió un faro de inspiración. Pero esta solo era una de muchas. Recuerda, cada historia cuenta y tú también puedes ser parte de este viaje. Necesitas suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas llenas de transformación. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y dejar tu huella. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo.